Bien, buenas tardes, noches ya, ¿sí? Vamos a empezar nuestra clase de Derecho Diplomático, un poco hablando de esta unidad 5 que son cuáles son las funciones diplomáticas, que son de esta fecha del 18 de abril del año 2024. Y tenemos la siguiente, dice, representación, negociación, información, protección, las relaciones consulares, protección de los intereses de otros estados y los deberes de los agentes diplomáticos. Tenemos un poco de esto que vamos a ir viendo con respecto a la representación. ¿Qué significa una representación? Eh, ¿De qué sirve? ¿Para qué es? Y cuando hablamos de diplomáticos, perdón, estamos hablando de gente preparadísima, que se supone que están preparados para ser diplomáticos, para ir a un país extranjero a representar a un país, a su país, y por sobre todo va en representación del país. Y, y es el que va en reemplazo, ¿cómo podemos decir la palabra correcta? Es el que la persona que va en forma delegada por el gobierno, ¿sí? Porque el presidente o el gobierno no puede hacer todo, así como ya les dije en una oportunidad, no puede hacer todo él solo. Por lo tanto, él, a medida que él necesita, él va delegando funciones. ¿Ok? Dice la representación. La representación dice que es todo, el representante tiene todo en, en sus manos la, la representación o todo lo concerniente a una negociación con el país donde él está como diplomático, acreditado como diplomático. Entonces, son funciones que muy quisquillosas, para decirlo bien, eh, un poco más con términos un poco duros, porque la función pública, digo, mejor dicho, la de diplomática, es algo muy puntilloso. Algo que el mismo embajador haya dicho mal. Esto puede costar muchas cosas. Puede perjudicarle al país donde él está representando, a quien le está representando, o hablar bien de algo o hacer bien sus funciones, entonces eso habla bien hacia el país a quien él está representando. Pero se debe tener mucho tacto para esto. Y es por eso que ahí está la escuela para la diplomacia. Hay escuelas. Entonces, es prepararse para eso y estar preparado para la negociación, que es la parte más difícil. No es el ir a representar, sino es ir a negociar cosas para el beneficio de tu país donde a quien vos le estás representando. Luego tenemos las negociaciones. Son formas en que el diplomático debe buscar y para comprometerse un poco con respecto a la solución de algo, un conflicto, ¿por qué no? Un conflicto se haya suscitado entre los países, los países, mejor bien dicho, donde él está como representante y el país del cual él representa. Debe tener sentido de negociación, debe tener, ¿cómo se dice?
debe estar muy preparado para eso. Por eso dice negociación, son formas que los diplomáticos deben buscar y comprometerse un poco para la solución de algunos problemas que lo hubiera. Porque no, como les dije, no es eso de ir y decirle, bueno, al profesor Carmelo le vamos a enviar como embajador en un país, pero ¿y si el profesor Carmelo no tiene conocimiento de lo que es una diplomacia? No tiene sentido de que a mí se me nombre o a la persona a quien el Estado que le quiere enviar como embajador. Pues, es tener preparación primeramente y por sobre todo saber con qué persona te estás rodeando para que puedas seguir teniendo una buena negociación y una muy buena relación con ese país hermano. Porque recordemos que nosotros hablamos de un país y estamos hablando de un país hermano. Luego viene la información. La información es todo lo que nosotros, como representantes, eh, le damos a la persona que va junto a nosotros. Porque en nuestra casa, porque recordemos que la embajada, donde la oficina de la embajada, es un predio del mismo país donde a quien se le representa. Eh, es un territorio paraguayo, para hablar un poco más rápido, para que se entienda más fácil. La oficina de la embajada es un territorio paraguayo, por lo tanto se respeta como tal. Creo que ya habíamos hablado en otras clases de que esos son cosas que se deben respetar, son patrimonios del Estado. ¿Sí? Protección, estamos hablando de protección donde el funcionario tiene, tiene el derecho de una protección en su misión todo, durante todo el tiempo que dure la misión que él está cumpliendo. Es, es importante que tengamos ese conocimiento, es importante que sepamos que una misión diplomática también necesita y requiere de seguridades y o de seguridad. Luego dice las relaciones consulares, la cooperación, también la cooperación es muy importante. Eh, nosotros lo que podemos dar al país donde estamos como diplomáticos, como también nosotros podemos recibir muchas cosas de ese país, ¿sí? Eh, un poco de todo. Por eso habla de cooperación. Yo te doy, vos me das. Y así sucesivamente. Relaciones consulares. Su función consiste en expedir principalmente en actos notariales, trabajos de documentaciones, inclusive el visado para un país, para ese país, porque todas esas son las funciones que deben tener los diplomáticos. Aunque ustedes no crean, parece tan fácil, pero son funciones muy, como les dije, quisquillosas, porque uno debe tener, cada uno debemos tener una, una función exclusiva
y por sobre todo saber cumplir a cabalidad cada función que se nos da. Protección de intereses de otros estados. También nosotros tenemos esa obligación de estar cuidando los intereses del país, de cosas o de los intereses del país de donde estamos representados, o donde estamos representando. Eso también habla mucho de la persona, de la diplomacia del país a quien se está representando. Y por último tenemos deberes de los agentes diplomáticos. Los deberes de estas personas es representar a un Estado ante ante otro Estado o ante un organismo internacional, porque recordemos que están los embajadores de todas partes del mundo, también existen en las organizaciones mundiales, los organismos internacionales, que también son y forman parte de la diplomacia. Y es por eso que esta materia que estamos teniendo hoy es importante, porque yo sé que más de uno, después de haber terminado o concluido esta parte de lo que es la diplomacia o derecho diplomático, eh, se va a querer enfocar en eso. Y me parece muy bien, porque habremos de tener representantes dignos, muy buenos representantes, y eso es importante para que el país siga teniendo esas buenas relaciones con todos los países del mundo. Y les repito que no es nada fácil. Ser diplomático no es nada fácil. No es eso de así de rápido que voy a nombrar a una persona como embajador y que se vaya y punto, y que vaya a ver qué hace. No, el diplomático, por eso se llama diplomático. Debe tener mucho tacto en hacer todo lo que hace. Así que esta lección o unidad 5 así de cortita, eh, espero que sirva, les haya servido de algo o les sirva de algo y que esto también sea un poco para completar sus trabajos que estoy enviando con respecto a las unidades. Bien, espero que tengan buenas noches y nos vemos la siguiente clase.